Bueno, entonces, jóvenes, espero que todo esté muy bien. Vamos a empezar la clase. Voy a trabajar como hasta las 3 de la tarde. El objetivo hoy es trabajar dos ejemplos más de límites trigonométricos. Eh, los dos los tomé de exámenes. Posteriormente, ver la ley de intercalación y posteriormente ver un poco de continuidad. Creo que no terminamos continuidad, pero sí lo podemos, por lo menos introducir y ver tal vez uno que otro ejemplo. Mm, bueno, igual esos videos yo los subo a YouTube, entonces en este momento se está grabando, entonces ahí en Zoom, entonces todo bien. Vamos a empezar con este primer ejemplo. Este primer ejemplo yo tomé un examen, no me acuerdo sinceramente qué año, pero sí yo tomé un examen. Es el ejemplo número 6, de hecho. El límite cuando x tiende a pi sextos de 2 seno de x menos 1 sobre 6x menos pi. Entonces, para resolver este límite, uno tiene que venir y hacer un cambio de variable. En un momento, no me quiere escribir. Ahora el problema técnico es con solamente el problema me está dando hoy. Pues ahora el problema, deje un momento para arreglarlo. Es que no me está reconociendo el lápiz óptico. Eso soluciono rápido. Vamos a ver. Ya, ok. Perdón. Ok, entonces voy a resolver este límite. Como repito, lo he tomado de un examen anterior. Entonces, es de la forma, este límite, ¿verdad? Si uno cambia el x por pi sextos, ¿verdad? Va a quedar 2 por seno de pi sextos. Ustedes pueden tomar calculadora y colocar seno de pi sextos en radianes y les va a quedar, si no me equivoco, un medio. Entonces va a quedar 2 por un medio en el numerador, ¿verdad? Aquí les va a dar un medio, entonces 2 por un medio quedaría 1, menos 1 queda 0. Y aquí también queda 6 por pi sextos menos pi queda 0. Entonces un límite es de la forma 0 sobre 0. 0 sobre 0. Y entonces, como es un límite de la forma 0 sobre 0, entonces tenemos que resolverlo, ya sea factorizando, simplificando o haciendo algo, ¿verdad? En este caso, vemos el seno de x. El seno de x, pues, como ustedes sabrán, no se puede convertir en ninguna otra fórmula, ¿verdad? Sí se podría, pero aquí no vale la pena. Y aquí el denominador tampoco se puede factorizar, no se puede hacer nada. Entonces aquí es cuando uno sugiere que se debe hacer un cambio de variable. Entonces se hace el cambio de variable. De hecho, yo hice ejemplos de estos, el último ejemplo creo que fue, o el antepenúltimo, no me acuerdo. Se hace el cambio de variable y generalmente el cambio de variable es el denominador u, que es igual a 6x menos pi. Hacemos ese cambio de variable. ¿Qué implica eso? ¿Cuánto vale x? Si de ahí despejamos el x, observen ustedes que va a quedar u más pi dividido entre 6, ¿verdad? O u más pi sextos. Que es mejor escribirlo de esa manera. O sea, u más pi dividido entre 6, pero el 6 entre el u y el pi. Luego, ¿verdad? Si x tiende a pi sextos, ¿verdad? Si x tiende a pi sextos, ustedes vienen aquí, si el x tiende a pi sextos, entonces se vienen para acá, ¿verdad? Ustedes ven el cursor del mouse, ¿verdad? Supongo, yo espero que sí. Se vienen para acá y cambian la x por pi sextos aquí. Entonces va a quedar 6 por pi sextos, va a quedar pi menos pi, les va a dar 0. Entonces el u tiende a 0. Luego, si x tiende a pi, entonces el u tiende a 0. Por tanto, entonces, vean cómo se reescribe el i. Hasta ahí todo claro, sí. Este, porque yo indico que U es 6x menos pi, por no tener seno ni coseno. Generalmente en este tipo de límites uno agarra el denominador y hace el cambio de variable
U igual a casi siempre así. Ok. Por tanto, ok, entonces vean cómo quedaría. Límite cuando U tiende a 0, ¿verdad? Porque el U va para 0, queda 2 por seno de X, pero ahora no es seno de X, es seno, y lo que vale X es U sextos más Y sextos sobre JQ, porque 6X, y me faltó menos 1 ahí, perdón. Y el menos 1 que está ahí, ¿verdad? Voy a hacer esa línea fraccionaria un poquito mejor. Hasta ahí llega. Hasta ahí todo claro, ¿verdad? Ahí está todo en términos de U. Recuerden que no debe aparecer X cuando uno hace el cambio variable. Posteriormente a eso, hacemos lo siguiente. Eso va a quedar igual al límite cuando U tiende a 0. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que la clase pasada vimos una serie de fórmulas trigonométricas? Entonces, vamos a recordar esta fórmula, por ejemplo. ¿Se acuerdan que seno de A más B? Recordarán ustedes que era igual a seno de A por coseno de B más seno de B coseno de A. Espero que recuerden esa fórmula. Entonces, esa fórmula que anoté ahí con rojo, lo voy a aplicar acá. Nada más que en este caso el U sextos es A y el pi sextos es B. Entonces, va a quedar así. 2. El 2 está multiplicando yo, ¿verdad? Entonces va a quedar seno de U sextos. Voy a meter paréntesis para no copiar tantos paréntesis. Seno de U sextos por coseno de pi sextos más seno de pi sextos coseno de U sextos. Cierro paréntesis, que así que multiplica 2, coloco el menos 1. Vamos a anotar la línea fraccionaria acá. Todo sobre U. Voy a borrar esta fórmula, creo que ya ahí quedó claro. Ok, ahora ustedes pueden tomar la calculadora, ¿verdad? Y colocan coseno de pi sextos y les va a dar raíz de 3 medios. O sea, esto va a raíz de 3 medios, si no me equivoco. Y seno de pi sextos les va a dar un medio. Para un medio. Entonces ahí tienen sus valores. Y entonces va a quedar así, límite cuando U tiende a 0. Ahora, noten lo siguiente. Noten que el 2, ¿verdad? Este 2 está multiplicando. Entonces, este 2 multiplica realmente a ese raíz de 3 medios. Entonces, 2 por raíz de 3 medios queda solamente raíz de 3 porque el 2 se cancela. Entonces, quedaría solamente aquí raíz de 3. Y el seno de U sextos, que está ahí originalmente. Y seno de pi sextos queda un medio aquí. Entonces, multiplicado por este 2 queda solamente 1. Entonces, nada más quedaría más coseno de U sextos. Menos 1 que está ahí originalmente. Sobre U. Sobre U. Ok, entonces ya aquí podemos separar el límite a conveniencia de acuerdo con los límites especiales que ya vimos en la clase pasada. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar solamente por una parte y lo que sobra por otra parte, que sería, vamos a darle con otro color, y esto. ¿No? Entonces, quedando de esta manera. Quedando raíz de 3 seno de U sextos sobre U, en paréntesis grandes, más coseno de U sextos menos 1 sobre U. Ahora,
Por límites, bueno, recuerden esto, recuerden este límite, lo vamos a tener con rojo. Límite cuando x tiende a 0 de seno de ax sobre bx es igual a sobre b. ¿Recuerden? Y recuerden esto, límite también cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x sobre x era igual a 0. Espero que esos límites los vimos la clase pasada. En particular, que está marcado aquí con el cursor, ¿verdad? Completa ¿verdad? Y completa Aquí primero está el 1, luego está el coseno de x. ¿Ve? Aquí está el coseno y luego está el menos 1. Pero eso es indiferente. Puede estar coseno de x menos 1, 1 menos coseno de x, que no importa, que eso va igual para hacer. Entonces eso es indiferente. Entonces, si lo puedo borrar, porque ya no lo voy a ocupar. Quedaría así. Quedaría, bueno, el raíz de 3 que estaba aquí originalmente, ese raíz de 3 que estaba ahí originalmente, entonces raíz de 3 y por u sexto sobre u, que haría un sexto realmente, ¿verdad? Un sexto, ¿verdad? Aquí, seno de un sexto sobre u, estaría un sexto. Recuerden que en este caso aquí hay un sexto y aquí hay un 1, entonces un sexto sobre 1 queda un sexto. Y inmediatamente va para 0. No importa que aquí sea u sexto, eso no importa, ¿verdad? Esto inmediatamente va para 0 por el límite especial, pues menos 0, pero más 0 queréis. Y ya, esto que entonces esta respuesta final quedaría raíz de 3 sobre 6. Esa sería la respuesta final a este ejercicio. ¿Sí queda claro? Profe, yo quería hacer una consulta. El teorema decía que era sen AX dividido entre BX, me parece. ¿Sí? A pesar de que la 1 tiene una X, eso es indiferente. No, recuerde que la U, Sí, sí, es la X. sí, ya. Gracias. Está bien. Ok. ¿No tienen otra duda en relación con este ejemplo? Este ejemplo fue tomado voy a hacer aquí, fue tomado de examen. Por cierto, ¿qué les pareció el documento que les di la vez pasada? Si ustedes ven este documento que yo estoy ahorita escribiendo, yo a ustedes se los voy a pasar por correo también. Entonces, para que no se preocupen por escribir. Todo esto se va a guardar en PDF. Eso les paso a ustedes. ¿Ok? ¿No tienen dudas? ¿Comprendieron? Pueden decirme ahí por el chat, por favor. Ok. Recuerden que es un sexto, ¿verdad? Porque es por la fórmula que antes anoté, ¿verdad? Que es el límite cuando x tiende a 0, el seno a x sobre bx era a sobre b. Entonces, pues queda un sexto. Ok. Vamos al ejemplo número 2. Digo, 2 no. El ejemplo número 7. También fue tomado de examen. Estos dos ejemplos, de hecho, fueron tomados de examen. El límite cuando x tiende a pi medios de cotangente de x menos coseno de x sobre coseno al cuadrado de x. Entonces, aquí igual ustedes cambian el x por pi medios, va a dar 0 sobre 0, entonces es una forma indeterminada. Entonces tenemos que ver qué hacemos. En este caso, pues lo que tenemos que hacer es empezar a simplificar como si fuera una identidad trigonométrica. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven el cotangente de x, uno puede cambiar el cotangente de x ¿se acuerdan ustedes que cotangente es coseno sobre seno? Entonces ustedes cambian coseno de x sobre seno x menos el coseno x que está ahí originalmente, todo sobre, ¿no? Todo sobre coseno al cuadrado de x. ¿Ok? Eso uno lo puede seguir simplificando. Entonces quedaría el límite cuando x tiende a pi medios. Pues aquí puede, aquí abajo de coseno de x hay un 1. Entonces ahí puede hacer esa resta. Esa resta quedaría, quedaría así, coseno de x menos
coseno de x por seno de x entre, aquí va a ser mi línea, entre seno de x y otra vez entre coseno al cuadrado de x que está ahí originalmente. Ahora recuerden ustedes que bajo ese coseno al cuadrado de x hay un 1, ¿verdad? Entonces aquí lo que hacemos es que aplicamos medios y extremos, ¿no? Para poder hacer esa simplificación. Entonces quería decir límite cuando x tiende a pi medios. Y en los extremos quedaría coseno de x menos coseno de x por sen de x sobre, y en el denominador estaría quedando seno de x por coseno al cuadrado de x. Hasta ahí, ¿está quedando claro la simplificación que hice? ¿Ok? Entonces, perfecto, entonces, muchas gracias. Entonces, en el numerador, observen ustedes que en el numerador yo puedo sacar el factor común coseno x. Me queda 1 menos sen de x. Y en el denominador, eso perfectamente lo hubiera hecho desde hace rato. Aquí, tal vez uno puede cometer un error. Ese coseno de x que sacó factor común, este coseno de x que sacó factor común, lo puede cambiar con un coseno al cuadrado que está aquí, con un coseno aquí de x, ¿verdad? Lo que pasa es que si uno hace eso, llega a un punto muerto en que no, el límite, hay que volverse porque ese no fue el método correcto. Lo correcto aquí es hacer lo siguiente. Coseno al cuadrado de x, cambiarlo por 1 menos seno al cuadrado de x. ¿Se acuerdan de esa fórmula trigonométrica? Entonces, y 1 menos seno al cuadrado de x, uno puede usar el trinomio cuadrado perfecto, o sea, esto. Tenemos ahí un seno de x y copiar 1 menos sen de x por 1 más sen de x, ¿verdad? Se llama el trinomio cuadrado, la forma notable. Me explico, ¿verdad? O sea, el 1 menos seno al cuadrado de x queda 1 menos sen de x por 1 más sen de x. Aquí está. Entonces, ¿qué ocurre? Que se cancela con se simplifica. Y ya con esa simplificación, al cambiar la x por pi medios, ya no me tiene que dar el error de 0 sobre 0. ¿Está? Entonces, posteriormente, ya nada más cambian el x por pi medios. En este caso, coseno de pi medios les va a dar 0, ¿verdad? O sea, en el numerador sí les va a dar 0. Pero en el denominador, recuerden que seno de pi medios es 1. Entonces va a quedar, aquí les va a quedar 1. Aquí les va a quedar 1. Entonces 1 más 1 quedan 2. Entonces me queda 1 por 2 queda 2. O sea, no me está dando 0 en el denominador. Entonces, el límite inmediatamente a 0. Recuerden que 0 sobre un número, eso no es ningún error matemático. ¿Queda entendido la resolución de este límite? Ese sería la respuesta. 0. Este límite a 0. ¿Se entiende? Ahí me pueden decir por el chat. Ok, espero que sí. Ok, ahora vamos a ver
un teorema que se llama teorema de intercalación. Entonces, voy a anotar acá. Teorema de intercalación. Para serles sinceros, casi nunca preguntan por ese teorema, rara vez preguntan. Pero se mantuvo en la carta del estudiante. Entonces, por algo será. Entonces, ahí se mantuvo en la carta del estudiante. Todavía este tema. Entonces, teorema de intercalación. Ok. Dice así, también se llama teorema del emparedado también, pero no, el nombre correcto es teorema de intercalación. Dice, si f de x, es muy sencillo de estudiar, de hecho, eso lo vemos rápido. Si f de x es menor o igual que g de x, y este es menor o igual que un h de x, cuando x está cerca, de A, excepto quizá en A, ¿verdad? Excepto quizá en A. Porque recuerden que un límite es un límite cuando x tiende a A, no es que valga A, sino es que tiende a, o sea, se aproxima. Y el límite cuando x tiende a A de f de x es igual al límite cuando x tiende a da hx, y vamos a suponer que ese límite da un número L, ¿verdad? Da L, coma, entonces, y ese sería el resultado, el límite cuando x tiende a de g de x también tiene que valer L. Por eso es que se llama teorema de intercalación, o se le suele llamar teorema de emparedado, por lo siguiente, porque ustedes tienen una función g de x que está metida entre dos funciones, ¿verdad? Por eso se llama teorema de emparedado, la función g de x. Pero ustedes tienen que el límite de fx da L cuando x tiende a, y el límite de fx, perdón, de hx cuando x tiende a también da L, entonces el del medio también tiene que dar L. Básicamente ese es el teorema de intercalación. Vamos a hacer un par de ejemplos. Muy bastante rápidos, ¿verdad? Ejemplo, calcular el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado del seno de 1 sobre x. Eso es un límite, ¿verdad? Que con las herramientas que hemos visto ahorita de límites trigonométricos no se puede calcular. No se podría. Ok, entonces, si ustedes ven, uno pensaría, si uno cambia la x por 0, aquí da 0. Pero aquí 1 sobre x es 1 sobre 0, es de error matemático, entonces uno diría que ese límite no existe. Pero en realidad sí existe, y vean cómo se resuelve. De un curso de precálculo, ¿no? Puede ser de matemática, como gusten, ¿verdad? Matemática elemental, ¿no? O el colegio, bueno, creo que en el colegio no sé si ustedes vieron trigonometría. Se sabe que, ok, ustedes saben que el, seno de x o el seno de cualquier ángulo, ¿verdad? Siempre vive entre 1 y 1, ¿verdad? Eso se sabe, por ejemplo, eso no me lo voy a hacer aquí rápidamente. Ustedes saben que, por ejemplo, que si aquí tenemos menos 1 y aquí tenemos 1, ¿verdad? Eso ahorita lo voy a hablar nada más para que lo observen. Ustedes saben que el seno siempre iba así. Bueno, aquí, perdón, aquí así. Siempre iba así, pero siempre se mantenía entre menos 1 y 1. ¿Se acuerdan ustedes de eso, de un curso bueno, supongo que el curso de precálculo tuvieron que haberlo visto, ¿verdad? Que el seno de cualquier ángulo, de hecho ustedes ponen seno de cualquier ángulo en la calculadora y siempre les va a dar un valor entre menos 1 y 1. Coma. Entonces,
yo me voy a aprovechar de esa situación y vamos a construir la función. Ya les digo cuál función. Tenemos eso. Entonces, vamos a construir esta función, la que estoy marcando aquí con el cursor del mouse. Esta. Ya tenemos el seno de 1 sobre x. ¿Qué falta? El x al cuadrado. Y como el x al cuadrado es un número positivo, para siempre, entonces uno puede llegar a hacer esto. Entonces, a esa desigualdad multipliqué x al cuadrado por todo, multipliqué x al cuadrado acá, acá y acá. ¿Lo observan? Por lo que se puede multiplicar x al cuadrado. Y eso puede hacerlo porque el x al cuadrado siempre es positivo. ¿Y qué implica esto? Entonces, que menos x al cuadrado es menor o igual que x al cuadrado por seno de 1 sobre x, igual que x al cuadrado. Entonces, luego, el límite, entonces, recuerden que el límite me estaban pidiendo que cuando el límite, cuando x tiende a 0. ¿Qué? Entonces, yo calculo el límite cuando x tiende a 0 de, de ¿verdad? De menos x al cuadrado. Y ese tiene que dar 0, nada más cambian la x por 0. Y calculan el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado, o sea, del que está a la derecha de esta función de x al cuadrado. Y este límite es directo, también va a dar 0. Y como esta función, x al cuadrado seno de 1 sobre x, vive entre menos x al cuadrado y x al cuadrado, entonces, y este límite cuando x tiende a 0 vale el 0, y este también vale 0, por lo tanto, el del medio también tiene que valer 0. Por tanto, el límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado del seno de 1 sobre x también tiene que valer 0. ¿Se entendió ese ejemplo? Ahí me lo pueden decir por el chat para yo estar pendiente si se entendió o no se entendió. Profe, ¿Sí? siempre va a manejarse así, digamos que sea seno, coseno o tangente o cualquiera de los demás que sea entre -1 y 1. Bueno, vive entre menos 1 y 1 siempre y cuando sea seno de un ángulo, ¿verdad? En este caso es 1 sobre x, pero recuerden que la amplitud del seno del coseno podía variar. Por ejemplo, si usted multiplica el seno por 2, entonces la amplitud va a menos 2 a 2, ¿verdad? Pero nada más tomar en cuenta ese tipo de particularidades. Pero sí, básicamente aquí, si aquí hubieran, ¿se acuerdan ustedes en precálculo? Si aquí el seno estuviera multiplicado por un número, entonces la amplitud va a variar un poco, ¿verdad? Pero eso ahí depende de la función, ¿verdad? Pero el seno, el coseno siempre viene entre más 1 y 1. El tangente no, el tangente sí, no, no es así. El tangente no. O sea, ¿se acuerdan que va a más infinito y más infinito? Eso no tiene amplitud el tangente. ¿Queda claro este ejemplo? ¿Sí? Ok. Ahí me lo pueden decir por chat, ¿verdad? Vamos al ejemplo número 2. Este. Son ejemplos bastante sencillos, ¿verdad? De hecho, yo no he visto que pregunten mucho en los exámenes. De hecho, no que pregunten. Si 3x es menor o igual que fx y esto es menor o igual que x al cubo más 2 para x cuando pertenece del intervalo de 0 a 2, calcule límite cuando x tiende a 1
de fx. Entonces, en este caso, sí tienen que señalarle, ¿verdad? Porque si una función vive entre dos funciones, tienen que decirle, bueno, en qué intervalo, porque ya fuera de este intervalo, esta desigualdad no se cumple. Entonces, en este caso, el límite que le están pidiendo, que en este caso, que x tienda a 1, este número 1 tiene que vivir en ese intervalo, si no, no es posible aplicar la ley de intercalación. Entonces, va de nuevo. Si a mí me dan una función fx que vive entre dos funciones, ¿verdad? Entonces, me tienen que indicar un intervalo, ¿verdad? Si no lo indica, entonces uno asume que es para todo r, entonces mejor. Pero si me indica un intervalo y si me pide un límite, entonces el valor al que tiende el x tiene que vivir en ese intervalo. Si no, el teorema no se puede utilizar. En este caso, bueno, el x tiende a 1, entonces él vive en ese intervalo, por lo tanto el teorema se utiliza. Entonces simplemente calculo el límite de 3x cuando x tiende a 1 y de x al cubo más 2 cuando x tiende a 1. Y si me dan igual, entonces ese sería el límite de fx. Entonces, de hecho, en este caso es muy sencillo. Entonces, vean, note que el límite cuando x tiende a 1 de 3x es sobre 3, nada más cambio la x por 1. Y límite cuando x tiende a 1 de x al cubo más 2, también les va a dar 1 al cubo más 2, que es 3. Entonces, por tanto, ¿verdad? Ya uno aplica la ley de intercalación y es inmediato que el límite, cuando x tiende a 1 de la función, también tiene que dar 3. Si los dos límites no eran iguales, entonces inmediatamente decimos que no es posible calcular ese límite. ¿Está claro ese ejemplo? Me lo pueden decir por el chat. ¿Okay? Ok. Entonces ya vimos dos ejemplos de continuidad. Ya vimos el teorema de intercalación o ley de intercalación. Ya vimos dos ejemplos. Y vamos a otro tema, que este tema, si vamos, en este tema es el que vamos hoy a quedarnos un poquito más en el que sigue, porque de hecho en esta continuidad siempre preguntan en el examen. Eh, Solo quería comentarles, ¿usted sabe para cuándo está el examen? No, no me acuerdo exactamente la fecha del primer parcial. Si la situación de la pandemia este, se mantiene, o sea, si todo vuelve a la normalidad para mediados de mayo, entonces es probable que ya volvamos a la universidad a mediados de mayo. Ah, ok, 30 de mayo, me dicen. Entonces, cabe una posibilidad, ¿verdad? Que si para el 30 de mayo ya esté todo normalizado, que ese 30 de mayo el examen sea presencial. Nada más quería mencionar eso. Pero tomen en cuenta porque en buena teoría la universidad está para abrir a mitad de mayo. Si todo se va, si ya, obviamente, y si las autoridades de salud lo permiten, ¿verdad? Entonces, y viendo por noticias, la curva de la pandemia se está aplanando. Entonces, pues, si sigue así, esperando en Dios que sea así, entonces es probable que ese 30 de mayo el examen sea presencial. Para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? Y si no, entonces sería virtual. Ok, entonces el siguiente tema sería continuidad. Continuidad. Vamos a trabajarlo de manera intuitiva. Entonces, intuitivamente, una función real de variable real y igual fx es continua, o se dice continua, ¿verdad? En el punto, perdón, en el punto x igual a si la gráfica no presenta huecos
saltos, o asíntotas verticales en dicho punto. Entonces, esto que voy a hacer acá es la gráfica de una función continua. Entonces, ¿qué es una función continua? Esto es una función, perdón. Okay. Eso es una función continua. Y voy a suponer que el punto A está vamos a hacerlo con rojo. Que el punto A está aquí. Y obviamente aquí estaría el F. Pero entendamos que en este punto, ¿verdad? En este punto la función es continua porque la gráfica no tiene huecos, no tiene saltos y no tiene asíntotas verticales. En otras palabras, ¿verdad? O sea, todavía de una manera más intuitiva, ¿verdad? Es que uno puede dibujar la gráfica sin necesidad de soltar el lápiz de la hoja. O sea, yo puedo trazar esta curva que está acá sin necesidad de soltar el lápiz de la hoja. Es todavía más intuitivo. Entonces decimos que esto que está aquí es una función continua. Ok, por ahí preguntando los exámenes cortos, sí, bueno, son la semana del 4 de mayo hay un examen corto, sí. Yo creo que el examen corto lo habilitan por varios días. Sin embargo, una vez que ustedes ingresen, tienen un tiempo límite para hacerlo. Tomen en cuenta eso. Y la semana del 4 de mayo, ese sí va a ser definitivamente virtual, eso no hay que. Ok, entonces continuemos. Ok. Ahora vamos a ver también intuitivamente qué es una función discontinua. Entonces, por otro lado, aquí. Todavía falta decir. No, aquí una parte. Por otro lado, una función que no es continua en x igual a, coma, se llama discontinua. Ok, punto. Algunos ejemplos gráficos son ejemplos gráficos son ejemplos de funciones discontinuas, ¿verdad? Discontinuas es decir, no continuas. Entonces voy a poner aquí 3 gráficos. También esta parte también la trabajé en la clase optativa. Básicamente son 3 tipos de discontinuidades. Una cuando hay un hueco, una cuando hay una asíntota vertical y otra cuando hay un salto. Entonces vamos a hacer aquí los 3 posibles casos de discontinuidad. Vamos a hacer acá. Aquí una. Aquí vamos a hacer la otra. Y aquí vamos a hacer la otra. ¿Ok? En el primer caso vamos a presentar un hueco. Entonces, digamos que la función hace esto y hace así. Perdón. Sí, así. Pero vamos a suponer que la función tiene un hueco, digamos que aquí. Entonces, hace esto. Ahí tiene un hueco. Entonces, aquí cuando el x vale a,
hay un hueco, ¿no? Otro sería, por ejemplo, cuando hay un salto, por ejemplo, un salto es esto. Vemos que la función viene y hace esto, viene por acá, cierra, y luego salta acá. Y continúa. Entonces, aquí también está ubicado el punto A. Ahí está, ahí presenta un salto, ¿verdad? Y la otra opción es cuando precisamente en x igual a hay una asíntota vertical. Por ejemplo, lo voy a poner por acá. Bueno, aquí está la. Estos son ejemplos discontinuos en x igual a, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, y la función, digamos que hace esto. Aquí. O sea, es una asíntota vertical, ¿verdad? Que la función se aproxima, pero nunca llega a tocar. Entonces, ahí tenemos tres ejemplos de discontinuidades, ¿verdad? Sería como el 1, el 2 y el 3. Entonces, esas tres son funciones no continuas o también discontinuas. Ok. La primera representa un hueco, la segunda un salto y la tercera una asíntota vertical. Esos son los tres tipos de discontinuidad que generalmente uno se va a topar. En particular, solo la gráfica 1, solo la gráfica 1, aquí, solo la gráfica 1, C, perdón, aquí, un error de redacción, solo la discontinuidad de la gráfica 1 se clasifica como discontinua evitable. Discontinua evitable. Y este término es muy importante, ¿verdad? De discontinua evitable. Voy aquí, ¿verdad? Marcarlo, subrayarlo. Ok. ¿Por qué se llama evitable? Bueno, intuitivamente, insisto, es porque ustedes pueden venir y simplemente rellenan el huequito y ya la función es continua. Y eso algebraicamente significa redefinir la función o redefinir el criterio de la función. Eso luego vamos a dar ejemplos para que vean. Aquí, bueno, aquí, tal vez aquí lo voy a poner porque de forma intuitiva, ¿verdad? Puesto que aquí, el hueco se rellena. Aquí, se rellena. Es una forma muy intuitiva, ¿de acuerdo? Rellena. Simplemente redefiniendo el criterio de la función. Luego vamos a dar ejemplos de eso. Van a ver que es muy sencillo. La función. O sea, ¿qué significa redefinir el criterio de la función? Simplemente darle una imagen A apropiada de tal manera que el huequito ya quede cerrado. Luego, las gráficas presentadas en la 2 y la 3 se llaman discontinuas inevitables. Asimismo, las discontinuidades presentadas
en la gráficas 2, 3 se clasifican como discontinuas inevitables. La misma palabra lo dice, ¿verdad? Inevitable básicamente es decir que, que son discontinuas y punto, no hay nada que hacer. O sea, la no continuidad no se puede evitar, valga la redundancia, eso significa. Vamos a llegar a una página más. Aquí, en 4. Ok, entonces para proceder a hacer ejemplo necesito primero hacer una definición muy importante. Definición. Una función real de variable real. Una función real de variable real y igual a fx. Se dice ser continua en el punto x igual a sí y debe cumplir 3 condiciones y las 3 son muy importantes. Entonces, 1, primera condición, fa está definido. Entonces, ¿qué está definido? Simplemente ustedes cambian cambian en la función fx, cambian el valor por x igual a y les tiene que dar un valor, no les puede dar un error matemático. O sea, no les puede dar, digamos, que haya un número sobre 0. 2. Límite, cuando x tiende a de fx existe y, o sea, ese límite debe existir. O sea, se calcula el límite y debe existir. 3. Además de que el límite exista, se debe cumplir que es igual a FA. O sea, además de que este límite exista, debe ser igual a FA. Y ese FA, recuerden que ustedes lo obtuvieron en el punto número 1. Entonces, eso es muy importante. Son las tres condiciones para que la función sea continua en un punto que es igual a. Pues, además, ¿cómo? Se dice que y igual a fx es continua en un intervalo i. Si es continua en cada punto de i. Es que generalmente uno en los ejercicios le indican, verifique si la función es continua. Y generalmente dicen en R. Entonces uno lo que hace es que busca aquellos puntos donde puede presentar más bien problemas de discontinuidad. Porque como R es infinito o intervalos infinitos, no tiene sentido buscar en todos los puntos. O sea, no, entonces busca aquellos puntos donde puede generar problemas. Antes de proseguir con los ejemplos, observación. Solamente quisiera aclarar, ¿verdad? Que aquí voy a hacer ejemplos en manera posible muy diferentes o diferentes a los ejemplos que yo apliqué en la clase optativa. Más creo que fue la última clase optativa que tuvimos. Pero sí es bueno, ¿verdad? Que también vean esa clase optativa sobre continuidad, porque ahí también hice ejemplos bastante interesantes. Para que tengan entonces bastantes ejemplos, tanto de esta clase optativa como de esta clase. Entonces, ok, observación. Antes de empezar a ver ejemplos. Si
y igual f de x es discontinuo en x igual a, ¿verdad? Pero el límite cuando x tiende a de f de x existe, entonces la discontinuidad es la presentada en la gráfica uno anterior. O sea, quiere decir que donde volvemos, si el límite existe, o sea, si la función es igual a, pero el límite existe y quiere decir que la gráfica es de esta manera, o sea, que hay un hueco, ¿verdad? Y por lo tanto, la discontinuidad se clasifica como evitable. Es decir, es evitable. Esto es fundamental, ¿verdad? Porque generalmente en el examen ustedes les dan una función y la típica pregunta es, bueno, más que todo son dos típicas preguntas. Una donde ustedes tienen que hallar los valores de algunos parámetros o variables para que la función sea continua. Una típica pregunta. De hecho, hicimos muchos ejemplos en la clase optativa, igual ahorita hoy vamos a hacer ejemplos también. Y otra típica pregunta es que se le haga una función y les solicitan estudiar o analizar la continuidad, en otras palabras. Entonces tienen que hallar los puntos donde puede presentar discontinuidades y además de eso deben de clasificarlas en evitables o inevitables. Pero ya con esta observación es muy sencillo, simplemente si el límite existe, inmediatamente es evitable y si no existe, es inevitable. Entonces, básicamente sería eso. Entonces, vamos a hacer ejemplos. Vamos a empezar con un ejemplo. A ver. Vean, este es un ejemplo bastante difícil. Me lo encontré en un libro, me gustó, porque calcular el límite tiene su particularidad. Ejemplo. Considere la función pero son ejemplos. No es solamente un ejemplo. Ejemplos. A partir de ahora, ¿qué vamos a hacer? Simplemente una cantidad de ejemplos ahí significativos. Hoy no terminamos, entonces vamos a hacer aquí unos cuantos hasta las 3 de la tarde y la próxima clase terminamos este tema. Y empezamos ya con derivación, que ya es un tema bastante importante también en la otra clase. Entonces, considere la función f de x igual a raíz de 2 más raíz cúbica de x menos 2. Punto. Sobre, aquí sobre, pero me faltó. Azul. Sobre x menos 8. Okay. Punto. Estudie su continuidad en R. Ok. Entonces, primero observemos, ¿verdad? Que me dicen en R. Hay veces me dicen un punto determinado, pero hay que estar en números reales. Pero generalmente la discontinuidad se va a presentar donde se hace cero en el denominador. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes observan que esta función
fácilmente uno se da cuenta que cuando x vale 8, aquí estamos en problemas. Lo observan, ¿verdad? Entonces, aquí. Note que la función f no es continua en x igual 8. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se indefine. Pues, aquí, no cumple la condición 1 de continuidad. Y se acuerdan ustedes que la condición 1 de continuidad, ¿verdad? Es decir, donde vamos un poquito para arriba, la condición 1 era que la función esté definida en el punto, en A, o sea, en este caso en 8, pero no está definida porque dar un número sobre 0. ¿Ok? Entonces va a dar un número, entonces, note que la función f no es continua en x igual a 8, pues no cumple la condición 1 de continuidad. Hasta ahí todo claro. Vamos todos, hasta ahí todo claro. O sea, queda claro por qué la función no es continua en x igual a 8. O sea, no cumple la condición 1 de continuidad. Ok, entonces ya dijimos, o sea, ya estudiamos que no es continua en x igual a 8. Ahora sí, ¿qué significa estudiar la continuidad? Ahora significa ver si esa discontinuidad es evitable o es inevitable. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Simplemente calculamos el límite de la función fx cuando el x tiende a 8. Ahora, si el límite existe, o sea, si lo empezamos a simplificar y nos dan valor, entonces decimos que es evitable. Y luego explicaré por qué. Y si el límite no existe, entonces digamos que es un número sobre 0, k sobre 0, o sea, tiene una asíntota vertical, entonces decimos que el límite es, perdón, que la discontinuidad es inevitable. Por todo lo que antes mencioné. Entonces, para clasificar esta discontinuidad, se debe calcular límite cuando x tiende a 8 de fx. Esto es, ok, y vean este límite cuando x tiende a 8. Y vean, bueno, la función, perdón. La función era esta, 2 más es cúbica de x menos 2 sobre x menos 8. Aquí un método puede ser racionalizar, pero vean qué interesante con un cambio variable como se hace. O sea, el cambio variable que uno va a hacer es el siguiente. Sea, bueno, y ese cambio variable lo sugirió el libro y yo lo hice y efectivamente me dio. Entonces, también tomar en cuenta, si me preguntan cómo supe yo, si es que simplemente el libro fue que de entrada lo sugirió. Yo también el ejercicio pues, podía haberlo sugerido, pero no lo sugerí, pero tomen en cuenta que este cambio de variable fue el libro que lo sugirió. Entonces, sea u igual a raíz de 2 más raíz cúbica x. O sea, el libro decía, tome u igual a esto. Y a partir de ahí, esa fue la sugerencia y después de ahí uno empezó a resolverlo. Entonces yo lo que hice fue posteriormente decir, si x tiende a 8, ¿verdad? Entonces el u a qué tiende. Entonces es sencillo, nada más simplemente toman el 8 y lo cambian aquí, ¿verdad? Entonces raíz cúbica 8 es 2, entonces queda este 2 más este 2, entonces queda 2 más 2 queda 4, o sea, raíz cuadrada de 4 les va a quedar 2, o sea, el u tiende a 2. El u va a tender a 2.
Espero que esa parte quede clara, ¿verdad? Nada más cambiar la X aquí por 8. Y recuerden que aquí el límite se debe escribir todo en términos de U. Entonces, aquí va a quedar una X suelta. Entonces, si es necesario, de aquí despejar el X. Entonces, además, y ustedes, digamos, eso lo voy a hacer aquí en borrador. Meto una página más. Okay. De aquí. Lo voy a hacer en borrador y luego copio el resultado. De aquí, uno despeja el X. Entonces, por ejemplo, para eliminar la raíz grande, elevamos al cuadrado. Entonces queda así. 2 más raíz cúbica X. Luego, el 2, este 2 pasa a restar. Entonces quedaría 1 al cuadrado menos 2 igual a la raíz cúbica de X. Y luego, para eliminar el 3 de la raíz, quedaría entonces, lo elevado a la 3. Entonces quedaría que 1 al cuadrado menos 2 elevado a la 3 es igual a X. Ese sería el valor de X. Ahora, simplemente uno lo que hace es despejar el X de lo que está ahí. Entonces, repito, eso es como eso sería como error. No debe aparecer. Además, se tiene que el X, ¿verdad? Uno lo puede despejar. Ya lo hice ahí. U al cuadrado menos 2 elevado al Q. Entonces, con ello, el límite queda los puntos. Entonces, aquí un toque para verlo. Entonces quedaría límite cuando U tiende a 2. Ya no es cuando X tiende a 8, sino cuando U tiende a 2. Y la raíz cuadrada, o sea, toda esta raíz cuadrada de 2 más raíz cúbica de X, todo se cambia por U. Entonces quedaría U menos 2 en el numerador. Y en el denominador quedaría X menos 8, pero el X realmente lo cambiamos por U al cuadrado menos 2 elevado al Q menos 8, que está ahí originalmente. Y posteriormente, si ustedes ven, el denominador es una diferencia de cubos. Este está elevado al Q y el 8 es la raíz cúbica 8 es 2. Entonces, uno puede factorizarlo usando diferencia de cubos. De una forma sencilla, quedaría así. El denominador quedaría así. U al cuadrado menos 2, ¿verdad? Y la raíz cúbica 8 es 2, entonces quedaría menos 2. Y, bueno, tal vez aquí con otro color voy a copiar la fórmula, pero recuerden ustedes, es como tener al cubo menos b al cubo. Entonces recuerden que era igual a menos b por al cuadrado más ab más b al cuadrado. ¿Se acuerdan de esa fórmula? Simple, pero nada más que aquí el a es u al cuadrado menos 2 y el b es 8. Entonces quedaría así. Entonces quedaría u al cuadrado menos 2 menos la raíz cúbica de 8 que es 2 por el a al cuadrado, pero en este caso el a al cuadrado es u al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado. Luego más ab, pero en este caso sería 2 más 2 veces u al cuadrado menos 2 y más b al cuadrado, que en este caso 2 al cuadrado, que sería 4. Cierro y esto. Y aquí quedaría u menos 2. Y esto ya puedo borrarlo. Solamente para guiarme. Posteriormente, aquí voy a brincarme este paso para hacerlo más rápido. Aquí quedaría u al cuadrado menos 4. Y u al cuadrado menos 4 se puede factorizar como u más 2 por u menos 2. Entonces al final quedaría así. Quedaría u más 2, u menos 2 y volvemos a copiar todo eso. U al cuadrado menos 2 elevado al cuadrado más 2u al cuadrado menos 2 más 4. Y en el numerador solamente u menos 2. ¿Qué sigue a continuación? Pues uno viene y cancela este con este.
Y ya posteriormente, ya cuando cancela esos dos términos, nada más cambian el u por 2, ya no les va a dar ningún error. De hecho, en el numerador les queda 1, entonces les va a quedar 1 en el numerador, no es que no queda nada, y luego cambian el u por 2 en el denominador. Pueden usar la calculadora y les va a dar 48. ¿Queda clara la resolución de ese límite? Ahí está. Ahí, ven ahí Ok, si ustedes ven, es un límite diferente completamente, ¿verdad? Los tenemos resueltos, entonces ahí les queda otro ejemplo. Tal vez es importante que, yo no lo hice, pero yo creo que uno lo puede resolver también racionalizando. Entonces ahí es importante que lo puedan hacer también de otra manera. Pero bueno, recuerden que la sugerencia del cambio variable fue dada por el libro. Entonces, ahí está. Entonces, da 1 sobre 48. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este caso? Entonces, como el límite existe, entonces, ¿verdad? Como lo que ya antes mencioné en la observación, de esta manera, coma, se cumple la condición 2 de continuidad. O sea, ¿qué es la condición 2 de continuidad? Que usted, no me por arriba, aquí está. Recuerden que la condición 2 de continuidad es que el límite exista. Y si esa condición, ¿verdad? Si ese límite existe, decimos que se clasifica como evitable. Entonces, vamos bajando. Entonces, la discontinuidad, ¿cómo? Se clasifica como evitable. Evitable. Tal vez aquí, entonces, ¿por qué? Aquí. O sea, ¿por qué? O sea, si uno realmente la función original lo que presenta es un hueco, entonces, ¿cómo hace uno para rellenarlo? Entonces, vean qué sencillo. Esto, después del por qué, no es necesario que ustedes lo copien en el examen. Esto no, es nada más para que quede claro por qué es que la discontinuidad se puede evitar, valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, vean, qué sencillo. Simplemente, repito, esto no es parte del ejercicio, simplemente redefina el criterio de fx. Recuerden que la función originalmente era así, raíz de 2 más raíz cúbica de x menos 2 sobre x menos 8. ¿Cómo? Entonces usted la van a redefinir de esta manera. Van a colocar así, raíz de 2 más raíz cúbica de x menos 2 sobre x menos 8. Aquí. Si el x es diferente de 8. Y van a mandarlo a 1 sobre 48 si el x es igual a 8. Y esto sería el criterio de la función. Bueno, sería redefinirlo como un criterio partido. ¿Qué quiero dar a entender con eso? Entonces, aquí vamos a colocar aquí como, bueno, igual como un fx, no importa. Entonces, vamos a nombrarlo igual. Como fx. Excelente. ¿Qué quiero dar a entender con eso? Entonces, si cuando la x sea diferente de 8, ¿ok? Entonces va a tomar, o sea, las imágenes se sacan de acá, pero cuando la x sea igual a 8, va a mandarla a la imagen 1 sobre 48. Eso quiere decir que la imagen va a coincidir, va a coincidir con el valor del límite. Y entonces eso lo que hace gráficamente es que rellena el hueco.
sea, eso gráficamente quiere decir que el hueco se rellena y ya la función es continua. O sea, se evitó la discontinuidad. Entonces, básicamente uno que hace es simplemente dar el valor del límite como imagen a aquellos puntos de discontinuidad cuando el límite existe, obviamente, ¿verdad? Y cuando la discontinuidad es evitable. Entonces, ya se evitó. O sea, ya esta función, así como está redefinida, ya es continua. Espero se entienda. Recuerden que esto, después del por qué, no es necesario. Simplemente yo quería dar a entender por qué es que uno puede hacer eso. Aquí, obviamente, considerando esta función en particular, como tiene raíz cuadrada, ¿verdad? Recuerden que aquí, en su radical, no pueden existir números negativos, ¿verdad? Entonces, aquí tal vez mencionar, ¿verdad? Me quede claro. ¿Cómo? Considerando las restricciones del subradical de la raíz cuadrada. Bueno, considerando mejor aquí bueno, de las restricciones que genera la raíz o sea, recuerden que esa raíz pues, tiene restricciones en su radical que no pueden ser los negativos, pero eso no es tan importante. ¿Se entendió esta última parte que mencioné? Después del por qué se entendió. Eso, recuerden que es algo alternativo, no es tan fundamental. Simplemente quería entender por qué es que uno puede redefinir, quitar la función a partir de una discontinuidad evitable. Entonces, básicamente, el resumen es, si el límite existe, es discontinua evitable, y si no existe, es inevitable. ¿Verdad? Básicamente, ¿qué sería? Vamos a hacer otro ejemplo. Número 2. Ok. Determine los valores de los parámetros A y B, ¿okay? De modo que la siguiente función sea continua en R. Y la función es la siguiente. Es un criterio partido, o sea que es así, ax al cuadrado más 1 sobre x menos 3. Dice aquí, si el x es menor que 2. B, si x es igual a 2. Y 2 a x menos 3. Si el x es mayor que 2. Y esta es la función f de x. Ok, entonces, debemos de analizar, ok, se deben analizar
los puntos, o los posibles, perdón, los puntos, y los puntos donde F puede presentar discontinuidades. Estos son X que pertenece a... Vean, ya les digo cuáles son los puntos. Son los siguientes. Primero, vean en el primer criterio. En el primer criterio, vean que la función se define cuando X vale 3. ¿Lo ven aquí? Da 0. Entonces, un punto es 3. Y el otro punto, y los otros puntos siempre se sacan de acá. Porque cuando es un criterio partido, puede suceder que aquí, precisamente cuando el X vale 2, la función haga un salto. Entonces, entonces siempre se analizan los puntos que se surgen a partir de acá, de los criterios de la función, y también de acá, donde puede presentar un salto, básicamente, que es cuando X vale 2. Entonces serían 2 y 3. Esos son los dos puntos a analizar. Sin embargo, se descarta X igual 3, puesto que la fórmula, la fórmula esta, ax al cuadrado, esta, en la que el 3 puede presentar problemas, puesto que la fórmula x al cuadrado más 1 sobre x menos 3 se usa cuando el x es menor que 2. Es decir, significa cuando las x pertenecen de menos infinito a 2. Y claramente ahí no vive el 3, ¿verdad? O sea, el 3 no vive acá. Entonces, por lo tanto, este no va a generar conflictos porque el 3 nunca se ha tomado en cuenta para ese criterio. Me di a entender por qué el x igual a 3 se descarta. Sí, hice todo lo que me lo ven ahí por mensaje. Ok, perfecto. Entonces, ahora se va a analizar las tres condiciones aquí. Las tres condiciones para continuidad en el punto x igual 2. Entonces, vamos a analizar las tres condiciones. Entonces, condición 1. Entonces, recuerden que la condición 1 simplemente es que f2 tiene que estar definido. Entonces, f2, entonces me voy al criterio de la función, voy para arriba. Y ven que cuando x vale 2, lo mando a b. Aquí está, en el parte y medio. Entonces, vamos. Entonces, quedaría así. Entonces, f2 va a dar b. ¿Son otras palabras? Sí está definido. O sea, b es un número, entonces, sí está definido. Listo. Parte 2. Entonces, tenemos que ver si el límite, cuando x tiende a 2 de f de x existe. Pero si nos volvemos para arriba, observen que, recuerden que el límite cuando x tiende a 2 es que se aproxima a 2, no es que vale 2. Entonces, observen que tenemos a x menores que 2, o sea, 2 por la izquierda, y tenemos a x mayores que 2, o sea, 2 por la derecha.
Entonces, aquí nos estamos obligados a usar límites laterales, ¿verdad? Porque recuerden que no es que vale 2, sino es que se aproxima a 2 tanto por la izquierda como por la derecha. Entonces, para lo cual se usan límites laterales. Punto. Entonces, ¿qué es usar límite lateral? Entonces vamos al límite cuando x tiende a 2 por la izquierda. Dos por la derecha. Entonces, por la izquierda del 2 sería de la primera, ¿verdad? X al cuadrado más 1 menos 3. Y por la derecha sería 2ax menos 3. Entonces, aquí, viendo, sería aquí ax al cuadrado más 1 sobre x menos 3. Y este es un límite directo, nada más cambiamos el x por 2. Entonces quedaría 4a más 1 sobre menos 1. ¿Verdad? Pero hay que lo observen y entonces quedaría menos 4a menos 1. Simplemente negativo pasa para el numerador. Y la segunda límite cuando x tiene 2 por la derecha, notarán ustedes que, bueno, quería como devolverme y era 2ax menos 3. Entonces aquí 2ax menos 3, igual es un límite directo, quedaría 4a, ¿no? Menos 3, nada más cambiamos solamente cambiamos ahí el x por 2. Recuerden ustedes que para que un límite exista, una condición era que los límites laterales tienen que ser iguales. Entonces, estos dos tienen que ser iguales. ¿Verdad? Para que exista el límite global. Aquí, por tanto, y recuerden que el límite tiene que existir. Por tanto, tomamos menos 4a menos 1 y lo igualamos a 4a menos 3. Eso se convierte en una ecuación. Entonces quedaría menos 8a por acá. Y menos 1 pasa por allá, quedaría menos 2. O sea que la vale un cuarto, si no me equivoco. Ahí despejándola. Simplemente se despeja la de manera muy sencilla. O sea, observen, aquí lo que hice fue que este 4a pasa ya a restar, entonces quedaría menos 8a. Este menos 1 pasa ya a sumar, quedaría menos 2. Que el menos 8 pasa ya a dividir, entonces quedaría menos 2 sobre 8, que quedaría un cuarto positivo. A vale un cuarto. Entonces ya tenemos el valor de a. Faltaría, entonces, ahora, bueno, está falta la parte 3 todavía, entonces la parte 3, porque está falta el valor de b. Recordarán ustedes que la condición 3 de continuidad es que el límite cuando x tienda, en este caso a 2, de la función debe ser igual a f2. ¿Verdad? Ahora, f de 2, recuerdan ustedes que nos dio b, nos está dando b. Eso fue en el punto 1. Veanlo acá. f2 nos dio b. Y el límite, ¿cuánto nos da el límite? O sea, ¿cuánto da este límite? De simple, nada más cambiamos el a por un cuarto. Entonces, pueden venirse, ¿verdad? Acá arriba, ya sea en este o en este, y cambien el a por un cuarto. Entonces aquí sería, de hecho, les tiene que dar igual, menos 4 por un cuarto quedaría menos 1, menos 1, menos 1 queda menos 2, o lo cambian acá. 4 por un cuarto queda 1, menos 3 queda menos 2, o sea, ambos dan menos 2. Entonces, inmediato. Entonces, tenemos lo siguiente. Eso implica que menos 2 es igual a b. Por lo que antes dije, ¿verdad? Recuerden que este límite simplemente es el límite global, simplemente aquí cambian el a por un cuarto, en ambos casos da menos 2, o sea, este límite da menos 2, y el f2 vale b por la parte 1. Entonces, esto porque el límite vale esto, ¿verdad?
Y esto porque el F2 vale B. Y este sería el valor del límite. Pero el valor de B. Este sería el valor de B. Entonces, finalmente, coma. Okay. Finalmente, ¿verdad? A vale 1/4 y B vale -2. Y esos son los valores para que la función sea continua. ¿Tienen alguna duda en relación con este ejemplo? Para mí son los dos ejemplos que acabamos de hacer son ejemplos bastante elaborados. Son bastantes, que llevan bastante proceso. ¿Por qué -2? ¿Por qué el B? Por lo que antes mencioné, nada más, recuerden que, recuerden que la condición 3 es que el límite cuando x siendo 2 de fx es igual a f2. Pero f2 nos dio b, ¿verdad? Por la parte 1, que es donde dio b. Y simplemente, ¿cuánto vale el límite? Entonces, nada más viene y cambia aquí el a. Recuerden que a nos dio 1/4, entonces cambia aquí el a por 1/4. Entonces, -4 por 1/4 queda -1, -1 queda -2. O cambian aquí 4 por 1/4, 4 por 1/4, menos 3 queda -2. O sea, en cualquiera de los dos límites tienen que darnos igual, porque recuerden que tienen que ser iguales, aquí está. Y para que sean iguales, el a vale 1/4. Entonces el límite vale -2. Entonces sería. ¿Alguna duda? ¿Otra duda sobre eso? ¿Queda todo claro? Estos dos ejemplos no los tomé de examen, simplemente los tomé en un texto que yo tengo por ahí. La próxima clase lo que voy a hacer es que voy a empezar con uno o dos ejemplos de continuidad. Como hoy, que empecé con dos ejemplos de límites trigonométricos, ¿verdad? Entonces, voy a empezar con dos ejemplos de continuidad. Los voy a sacar de examen y ya terminamos este tema para posteriormente entrarle a derivadas ya. Ok. Si todo queda claro, entonces, quedamos por acá.